En las tierras embrionarias del Japón antiguo, cuando la palabra aún viajaba más rápido que la espada, nacía una casta destinada a forjar la historia. Los samurái no surgieron de un decreto ni de una religión. Emergieron del caos, del acero, de la necesidad. Durante el periodo Heian, a mediados del siglo VIII, la nobleza imperial comenzaba a perder control sobre las provincias lejanas. El emperador era símbolo, no espada, y fuera de la capital las tierras pertenecían al más fuerte. En esos días turbulentos surgieron los bushi, guerreros rurales, protectores de tierras, mercenarios de la lealtad. No eran samurái aún, pero portaban el germen. En el siglo X estos guerreros comenzaron a consolidarse. Se convirtieron en el brazo armado de los daimyo, los señores de la tierra. El término samurái, que significa el que sirve, emergía lentamente, como el reflejo de la luna en el agua. La espada no era solo arma, era extensión del alma. Así comenzaba a esbozarse un ideal: el bushido, el camino del guerrero. Uno de los clanes más poderosos, los Minamoto, sería el portador del cambio definitivo. A fines del siglo XII, tras décadas de conflictos con el clan rival Taira, el joven Minamoto no Yoritomo levantó su estandarte en la guerra Genpei. El campo de batalla decidiría el futuro de Japón. En la primavera de 1185, las aguas de Dan no Ura presenciaron el fin de una era. La victoria de los Minamoto selló el destino del clan Taira y del emperador niño Antoku, quien fue llevado a la muerte por su nodriza al fondo del mar. Fue una tragedia y un nacimiento. Minamoto no Yoritomo no se proclamó emperador. Hizo algo más radical. Fundó en 1192 el primer shogunato en Kamakura, un gobierno militar bajo el nombre del emperador, pero con el poder real en manos del shogun. Los samurái ya no eran mercenarios, eran la nueva clase dirigente. Durante el periodo Kamakura, el samurái se transformó en algo más que un guerrero. El equilibrio entre la espada y el espíritu definió su identidad. Un ideal se afianzaba: lealtad al señor, autodisciplina, honor incluso ante la muerte. El seppuku, el suicidio ritual, no era tragedia, sino redención. Pero la paz no duraría. En 1274, el imperio más vasto que el mundo había visto hasta entonces, el de los mongoles, intentó someter Japón. Kublai Khan envió su flota, y por primera vez los samurái enfrentaron un enemigo extranjero. La primera invasión fue repelida. La segunda, en 1281, traería algo inesperado. Una tempestad arrasó con la flota mongola. Los japoneses lo llamaron kamikaze, viento divino. Una señal de los dioses, dijeron. La nación fue salvada, pero el costo para los samurái fue devastador. No hubo recompensas, no hubo tierras, solo cicatrices. El sistema comenzaba a resquebrajarse. Tras la muerte de Yoritomo, los verdaderos hilos del poder cayeron en manos del clan Hojo. El shogun era una marioneta. El sueño del samurái como figura dominante entraba en crisis. La lealtad comenzaba a volverse veneno. El acero, una herramienta para ambiciones ocultas. En el siglo XIV, el país se fragmentó. La guerra civil se convirtió en costumbre. El emperador fue depuesto y restaurado varias veces. La capital, Kioto, ardió como una antorcha. El Japón de los samurái entraba en su época más oscura, el período de los estados en guerra. Pero de entre las ruinas surgirían nuevos nombres, nuevos señores de la guerra, nuevas espadas, y entre ellos un campesino que cambiaría la historia. Un hombre que jamás debió haber sido samurái, pero que reescribiría las reglas del poder. Su nombre era Toyotomi Hideyoshi. Nacido en 1537 como hijo de un campesino sin tierra, Toyotomi Hideyoshi no tenía apellido, ni linaje, ni derecho al poder. Pero tenía ambición y una mente afilada como la katana que más tarde empuñaría. Sirvió al gran señor Oda Nobunaga y tras su muerte se convirtió en el arquitecto de la unificación de Japón. Un samurái sin sangre noble que forjaría el destino de toda una era. Durante el periodo Asuchi Momoyama, entre 1573 y 1600, Hideyoshi consolidó el poder de los daimyo bajo su control. Prohibió las armas a los campesinos, separó las clases sociales y restauró el orden. Era un nuevo Japón, uno de estructura, centralización y represión. El samurái ya no era solo guerrero. Era funcionario, burócrata, brazo ejecutor del poder estatal. Pero el sueño de Hideyoshi no terminaba en Japón. Quería más. En 1592 lanzó una invasión a Corea. Fue un error fatal.
Miles de samuráis cruzaron el mar para enfrentarse al ejército coreano y sus aliados chinos. El conflicto drenó recursos, vidas y moral. Toyotomi murió en 1598 sin ver cumplido su sueño. Su hijo, demasiado joven para gobernar, fue usado como peón por los clanes en disputa. El vacío de poder era inevitable, y en las sombras, alguien esperaba su momento. Tokugawa Ieyasu, señor del clan de los Llanos del Este, había sido paciente. Observó, esperó, calculó, y cuando el caos volvió, se lanzó con toda su astucia y acero. El Japón estaba a punto de cambiar para siempre. El 1 de octubre de 1600 en Sekigahara, Ieyasu se enfrentó a las fuerzas leales al legado de Hideyoshi. Fue una carnicería, una danza de traiciones, alianzas ocultas y muerte. Ieyasu emergió como vencedor, y con él comenzaba la era más prolongada de estabilidad que Japón jamás conocería, el shogunato Tokugawa. Por más de 2 siglos, desde 1603 hasta 1868, Japón vivió en un aislamiento casi total bajo el sistema Tokugawa. La paz fue veneno para el espíritu samurái. Sin guerras, sin enemigos, los guerreros se convirtieron en burócratas, administradores, instructores. El honor seguía siendo doctrina, pero la acción era memoria. En 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó con sus barcos negros. Traía consigo una demanda. Japón debía abrirse al comercio. No había elección. La era del aislamiento terminó abruptamente. Y con ello, el mundo moderno empujó su bota sobre el cuello del viejo Japón. Las tensiones internas estallaron. Samuráis rebeldes, cansados de la pasividad del shogun, se aliaron con facciones imperiales. En 1868, el joven emperador Meiji restauró el poder imperial. El shogunato fue abolido. La casta samurái declarada obsoleta. Con la restauración Meiji se impuso un nuevo orden: ejército nacional, reclutamiento, modernización al estilo europeo. En 1876 se prohibió portar espadas en público. El alma del samurái fue declarada ilegal. Muchos no lo aceptaron. En 1877, Saigo Takamori, uno de los últimos grandes samuráis, lideró la revuelta de Satsuma. Fue aplastado. Fue suicidio colectivo. El último grito de una clase condenada. Y así, tras casi 1000 años, la figura del samurái desapareció. Pero su legado, no. La ética del bushido, la imagen del guerrero leal, la devoción al deber, persistieron. En la memoria, en el cine, en el espíritu japonés. Pero la idea del samurái no murió, solo se transformó. En el siglo XX, ese espíritu sería invocado por razones muy distintas, y llevaría a Japón hacia uno de los capítulos más oscuros de su historia. El espíritu del samurái resucitaría, pero no todos sobrevivirían para verlo. Después de su desaparición formal en el siglo XIX, el alma del samurái no se extinguió, se ocultó. En templos, dojos y corazones, el bushido, el código del guerrero, siguió latiendo como una llama dormida. Pero cuando el mundo volvió a estar al borde de la guerra, esa llama resurgió, y esta vez no para proteger, sino para conquistar. El Japón de la era Meiji se modernizó a pasos forzados. Fábricas, trenes, barcos de guerra y un nuevo ejército. Pero detrás del acero moderno, el espíritu ancestral del samurái fue adaptado para una nueva causa: el nacionalismo imperial. Entre 1904 y 1905, Japón derrotó al coloso ruso en la guerra ruso-japonesa. El mundo observó con asombro. El pequeño archipiélago se convertía en imperio, y detrás de la disciplina y la determinación de sus soldados, vibraba el eco del samurái. Durante las décadas siguientes, el gobierno imperial usó el bushido como una herramienta ideológica. La lealtad absoluta, el sacrificio, la entrega al deber, se convirtieron en doctrina estatal. El antiguo código de los guerreros fue deformado en un arma. La katana fue reemplazada por el fusil, pero el corazón aún era samurái. Con la invasión de China en 1937, Japón comenzó su marcha hacia la Segunda Guerra Mundial. Los soldados japoneses eran entrenados no solo con armas, sino con ideología. Se les enseñó que morir por el emperador era el honor supremo, y que rendirse era la más absoluta de las vergüenzas. En los años finales de la guerra surgió la figura más trágica de esta reinterpretación del samurái: el kamikaze.
Pilotos suicidas, muchos apenas adolescentes, que ofrecían su vida por la patria. No lo hacían por gloria, lo hacían por fe, por deber. El Bushido se había vuelto una condena. El 6 y el 9 de agosto de 1945, 2 bombas atómicas pusieron fin a la guerra y a una era. Japón se rindió. Por primera vez en su historia, la nación samurái se arrodilló. El emperador, considerado un dios viviente, habló con voz humana para anunciar la capitulación. El mundo entero juzgó los crímenes del imperialismo japonés. Muchos líderes militares afirmaron haber actuado bajo principios del Bushido. Pero, ¿era eso honor? ¿O solo una máscara detrás de la obediencia ciega? Durante casi 7 años, Japón estuvo bajo ocupación. El Bushido fue eliminado de la enseñanza, las katanas confiscadas. La cultura del samurái se convirtió en algo del pasado, algo incómodo, pero no desapareció. Solo aguardó en las sombras. Fue el cine quien rescató la figura del samurái. Directores como Kurosawa lo transformaron en símbolo universal, del honor, del sacrificio, del equilibrio entre fuerza y compasión. El mundo occidental se rindió ante su mito. El samurái volvió a caminar entre nosotros, pero esta vez en celuloide. Hollywood bebió del espíritu samurái. Star Wars, los westerns crepusculares, incluso los superhéroes modernos, todos heredaron algo del guerrero japonés. El estoicismo, la moral interna, el deber por encima del deseo. La katana ya no cortaba carne, cortaba el alma del espectador. Hoy, el Bushido sobrevive en disciplinas marciales, en la ética de trabajo, en la reverencia al esfuerzo. El samurái moderno no lleva armadura, pero lucha contra el ego, contra el miedo, contra la mediocridad. Ser samurái ya no significa blandir una espada, significa elegir el camino difícil, el camino del deber, el camino del alma. Pero incluso ahora, algunos buscan resucitar al samurái real, no como símbolo, sino como poder. ¿Y si el espíritu que una vez inspiró poesía y disciplina regresara como furia? ¿Qué ocurre cuando el pasado no quiere morir? El samurái vive, pero ¿ya qué precio? La katana ya no se blande en batalla. Ahora reposa en vitrinas, santificada por siglos de historia, envuelta en leyendas que pocos comprenden del todo. El samurái, ¿murió como hombre o renació como mito? Con el paso del tiempo, el samurái ha sido recubierto de una pátina brillante, un héroe sin mácula, un caballero del este. Pero la historia es más compleja. La imagen romántica del guerrero honorable no siempre coincide con la cruda realidad. El Bushido fue recopilado, interpretado y más tarde distorsionado. El Hagakure, escrito en el siglo XVIII, era más un lamento que una guía, un intento por resucitar un ideal ya en decadencia. Y sin embargo, fue ese texto el que siglos después se enseñaría como dogma. Pero, ¿y si el código del honor hubiera sido una invención del declive? La mayoría de los samuráis no murieron con espadas en mano. Murieron archivando documentos o vendiendo arroz. Con la paz prolongada del shogunato Tokugawa, muchos quedaron atrapados en una vida gris y frustrante. El mito del guerrero invencible era solo eso, mito. En el siglo XX, el gobierno imperial reinterpretó el Bushido para crear soldados inquebrantables. Pero lo hizo desde el poder, no desde la verdad. El samurái se convirtió en un molde, uno estrecho que no permitía duda, ni dolor, ni derrota. Y quienes no encajaban eran descartados. Tras la rendición de 1945, muchos de esos hombres jamás volvieron a hablar. ¿Qué queda del samurái cuando la guerra revela su verdadero rostro? Silencio, dolor y preguntas sin respuesta. Y sin embargo, el samurái no desapareció. Fue adoptado, reinterpretado, idealizado por el mundo entero, desde las calles de Los Ángeles hasta las salas de cine en París. Pero, ¿a quién pertenecen los samuráis ahora? ¿A Japón? ¿Al pasado? ¿A la ficción? En el Japón contemporáneo, muchos ven en el samurái una figura guía, un símbolo de integridad, autocontrol, perseverancia. En el mundo empresarial se habla de Bushido corporativo. Pero ¿dónde termina el homenaje y dónde comienza la caricatura? En años recientes, grupos nacionalistas han intentado revivir una versión peligrosa del espíritu samurái. Usan la imagen del guerrero para justificar exclusión, violencia o supremacía cultural. Como en el pasado, el mito vuelve a ser arma, y esta vez en tiempos digitales. Pero hay quienes buscan rescatar lo auténtico, no la gloria, no el combate, sino el equilibrio.
El samurái no era solo guerrero, era poeta, era filósofo, era siervo. Comprender su legado es también comprender nuestras propias contradicciones. Hoy, más que nunca, la figura del samurái puede enseñarnos algo. No sobre cómo vencer, sino sobre cómo vivir con principios, sobre cómo fracasar con dignidad y sobre cómo no repetir los errores del pasado bajo el disfraz del honor. El samurái fue real, pero también fue símbolo. Y quizás su poder no está en lo que fue, sino en lo que aún puede inspirar. Un hombre con espada puede cortar, un hombre con propósito puede trascender. Y ahora que la historia puede ser recreada, reescrita o reprogramada, ¿quién será el próximo samurái? ¿Un algoritmo? ¿Un avatar? ¿Un símbolo sin alma? Estamos listos para lo que viene. El samurái no ha muerto, solo ha cambiado de máscara. No hay armaduras ni castillos, no hay duelos al amanecer. Pero el samurái ha vuelto, no con pasos, sino con bytes. La era digital ha resucitado su imagen, su voz, su filosofía y también sus peligros. En las últimas décadas, la figura del samurái ha conquistado nuevos territorios. Desde Hollywood hasta los salones del gaming se ha convertido en héroe global. Un guerrero que representa disciplina, justicia, resistencia, pero también una fantasía cuidadosamente editada. ¿Dónde está la línea entre homenaje y distorsión? El samurái que muchos veneran es una creación cultural, pero no siempre se basa en hechos, sino en emociones. ¿Importa la verdad si el mito inspira? En la industria tecnológica japonesa, el Bushido ha sido reconfigurado como filosofía de innovación, resiliencia, precisión, entrega total a la tarea. Algunos CEO se definen como samuráis del código. Pero, ¿qué ocurre cuando la devoción al deber ignora al ser humano? La romantización del espíritu samurái ha servido también para justificar culturas laborales implacables. Muere trabajando, dice un grafiti en una estación de metro. Cuando el sacrificio se vuelve obligación, el honor deja de ser virtud y se convierte en trampa. El avance de la inteligencia artificial ha dado paso a una nueva pregunta. ¿Puede una máquina seguir el Bushido? ¿Puede una IA comprender lo que significa la lealtad, el sacrificio, la muerte honorable? ¿O simplemente simula lo que nosotros ya no podemos sentir? Hoy puedes entrenar como samurái sin salir de casa. En la realidad virtual puedes aprender a desenvainar, meditar, luchar, morir. Todo sin consecuencias. ¿Estamos preservando la herencia o convirtiéndola en entretenimiento vacío? Para muchos, el samurái es un refugio espiritual, un arquetipo de orden en un mundo caótico. No importa la nacionalidad, el samurái es ahora global. Pero, ¿puede existir fuera de su contexto histórico sin perder su alma? En las redes, algunos han comenzado a reconstruir el Bushido desde cero. Ya no como sumisión, sino como reflexión. ¿Qué significa el deber en el siglo XXI? ¿A qué debemos ser leales en un mundo donde todo cambia? Pero el mito también ha sido secuestrado por ideologías tóxicas. El guerrero del deber se ha vuelto para algunos símbolo de pureza étnica, masculinidad violenta o supremacía cultural. La katana otra vez se ha convertido en símbolo de algo que el verdadero samurái jamás habría tolerado. Hay quienes han recordado que el samurái no era solo espada, era también introspección, arte, ceremonia. No peleaba por sangre, sino por balance. Y quizás ese sea el verdadero legado que debemos salvar. Imaginemos un nuevo tipo de guerrero, uno que proteja la verdad, la justicia, la compasión. Un samurái sin espada pero con principios, sin clan pero con comunidad, sin miedo a caer y con la voluntad de levantarse. En un mundo dividido entre la carne y el código, entre historia y simulación, la última batalla del samurái no será contra otro guerrero, sino contra sí mismo. No se trata de qué cortas con tu espada, sino de lo que decides cortar. En la ciudad que nunca duerme, donde la velocidad lo devora todo, aún existen rincones donde el tiempo parece inmóvil. Allí, donde el concreto y el silencio se rozan, vive una pregunta. ¿Puede un samurái existir en el siglo XXI? Para muchos, el espíritu del samurái vive en el kendo. La esgrima japonesa no solo enseña a atacar y defender, sino a controlar la mente, a contener el ego, a respetar el momento. Cada corte es también un gesto hacia adentro. En el mundo empresarial aún se habla de lealtad, de deber, de sacrificio por el grupo. Algunos lo llaman el Bushido corporativo, pero
¿Dónde termina la ética y comienza la autoexplotación? El samurái moderno camina sobre una cuerda tensa. No todos los samuráis modernos se ajustan al molde tradicional. Ella, Yuki Takeda, enseña que la katana no es símbolo de poder, sino de conciencia. Cada vez que desenvaino, dice, corto algo dentro de mí, la pereza, el ego, el miedo. La espada, como espejo. Hoy, el duelo más común del samurái moderno no es contra otro hombre, sino contra el cansancio, la incertidumbre, la desilusión. El samurái real no es el que vence, sino el que no se rinde, el que vuelve una y otra vez a hacer lo correcto. En el Japón antiguo, el samurái también cultivaba el arte, música, poesía, jardinería. Hoy, muchos encuentran en el arte su camino interior. Una katana puede dividir cuerpos, pero una flauta une almas. Incluso entre las sombras el código resurge. Algunos lo adoptan no por linaje, sino por redención. El Bushido ofrece algo raro en el mundo moderno, una brújula moral, y para quienes se perdieron, puede ser camino de regreso. Lejos de Japón, el espíritu samurái ha encontrado nuevos discípulos, no por tradición, sino por necesidad. En un mundo fragmentado, el Bushido ofrece una identidad no heredada, sino elegida, y esa elección es más poderosa que la sangre. Pero como todo símbolo potente, el samurái también ha sido vaciado, deformado, vendido. Detrás de muchas palabras bonitas, hay poco contenido, y sin práctica verdadera, el Bushido es solo una marca. La autenticidad no se grita, se cultiva. En la raíz del Bushido está la aceptación de la muerte, no como tragedia, sino como libertad. Y esa enseñanza olvidada por la modernidad es quizás su regalo más valioso. Quien deja de temer el final, empieza a vivir de verdad. Hoy, nuevas generaciones están forjando una espada distinta, no de acero, sino de ideas, de creación, de conciencia crítica. El nuevo samurái no se define por su arma, sino por su intención. Pero incluso en este renacer, la espada sigue siendo ambigua. Puede cortar cadenas o abrir heridas. Puede proteger o dominar. El samurái moderno debe tomar una decisión, y no todos elegirán con sabiduría. Donde hay una katana, siempre hay una elección. En lo alto de una montaña remota de la prefectura de Kumamoto, vive una familia que no sale en los libros de historia. No aparecen en videojuegos, ni se consideran héroes, pero llevan siglos cuidando algo que el mundo ya no busca, el verdadero espíritu del samurái. Hiroshi Yamadera es descendiente de una antigua línea samurái del clan Sagara. Nunca buscó fama ni prestigio, solo una cosa, transmitir. Su enseñanza no está en libros ni pantallas, está en la forma en que bebe té, en cómo ata sus sandalias, en cómo escucha el silencio. Su nieta, Akiko, representa el dilema de una generación entera, entre el deber heredado y el deseo de decidir por sí misma. ¿Debe vivir en las sombras de un legado o crear uno nuevo? Mucho antes de Akiko, muchas otras heredaron el camino sin ser vistas. El samurái nunca fue solo una figura masculina, y su legado no siempre fue espada. Fue también persistencia, silencio, coraje invisible. Más de 400 clanes desaparecieron tras la restauración Meiji. Algunos huyeron, otros se diluyeron en la vida civil, pero una minoría eligió el silencio como resistencia, no para ocultarse, sino para cuidar lo que no se puede proteger con espadas. En todo Japón sobreviven pequeñas escuelas donde el arte de la espada sigue vivo, sin espectáculo, sin fama. El objetivo no es mostrar, sino recordar. En todo linaje llega el momento de ruptura. Akiko no quiere vivir como sombra de otros, pero tampoco puede ignorar la sangre que la llama. Y en ese cruce se encuentra el duelo más doloroso del camino. Tal vez no tenga que elegir entre pasado y presente, quizás pueda unirlos, transformar el código samurái en algo que inspire a otros, incluso si nunca tocan una espada. El último clan samurái no aparece en archivos, no busca reconocimiento. Su fuerza radica en lo que no se ve, porque cuando el mundo mira hacia afuera, ellos miran hacia adentro. A veces, la tradición no se transmite con palabras, sino con gestos, con actos que nadie graba, con decisiones que solo testifica el viento. El camino no termina, se transforma, como el agua, como la espada que se forja con fuego y se enfría con el tiempo. No todos los clanes mueren.
Algunos se ocultan, otros se reinventan, y unos pocos regresan, no con ejércitos, sino con ideas, y con una espada que ya no corta carne, sino ignorancia. Cada generación debe forjar su propia hoja. La historia samuria. En Kioto, donde la historia se esconde bajo capas de tiempo y piedra, un anciano observa caer la nieve. Sus ojos no buscan el pasado, lo recuerdan, y en su silencio guarda la última lección. El último maestro samurái ha dejado de enseñar katas. Ahora pide a sus discípulos que escriban, no la historia del clan, sino la historia de su espíritu en ustedes, les dice, porque la espada puede romperse, pero el pensamiento persiste. Cuando cayó el shogunato, muchos clanes eligieron rebelarse. Los Yamadera eligieron desaparecer, no por cobardía, sino por sabiduría, porque sabían que el verdadero enemigo del samurái no era el emperador, sino el olvido de sus valores. Hoy, Akiko enseña lo que su abuelo le confió. No impone reglas, invita a pensar, porque el bushido no es una jaula, es un espejo. El bushido ha cruzado fronteras invisibles, no como doctrina, sino como eco, como llamada interior. El mundo moderno no necesita más guerreros, pero sí más personas con principios. El último maestro ha partido, sin ceremonia, sin espada, solo con una palabra, su razón de vivir. Y ese legado invisible ya no le pertenece a su clan, le pertenece a todos. A veces, para conservar algo, hay que dejarlo ir. Akiko lo entendió al ver el fuego consumir siglos de historia, pero también comprendió que el fuego no solo destruye, purifica. El espíritu del samurái seguirá mutando, no como cliché, sino como fuerza viva, tal vez en dibujos, tal vez en decisiones cotidianas, tal vez en el corazón de alguien que aún no ha nacido. La verdadera katana no corta carne, corta mentira, corta miedo, corta ego. Y si no estás dispuesto a empuñarla contigo mismo primero, no estás listo para tocarla. Este no es el fin del camino, es el comienzo de uno nuevo, uno donde la fuerza se mide en integridad, donde el poder no se alza, se contiene, donde el samurái ya no pertenece a Japón, sino al alma humana, donde hay honor hay samurái, aunque no lleve espada. El bushido no está escrito en pergaminos, está escrito en cada decisión que tomas cuando nadie te ve.